Cuando el techo se mueve hacia arriba respecto del piso, tenemos un sismo del tipo inverso que responde a un esfuerzo de compresión. Y cuando los bloques se mueven lateralmente uno respecto del otro, tenemos un sismo de rumbo que responde a un esfuerzo de corte. Estas fallas pueden no tener expresión superficial, es decir, que podemos no ver la ruptura de la superficie. En este caso se conocen como fallas ciegas. Es importante destacar que podemos no tener un sismo que sea puramente, por ejemplo, inverso de rumbo normal, sino que tenga combinación de varios de estos movimientos. Por ejemplo, un sismo que tenga una componente inversa y una componente de rumbo. Si tenemos en cuenta el sismo principal, que es el que produce la mayor ruptura y el de mayor magnitud, antes de ese sismo tenemos lo que llamamos sismos premonitorios. Después tenemos el sismo principal y después tenemos réplicas, que son sismos que van decayendo su magnitud con el tiempo. Si tenemos en cuenta la posición de todos estos sismos y la energía que liberan, podemos delimitar lo que conocemos como zona de ruptura, que es la zona específica de la falla que se rompió por un sismo en particular. Acá a la derecha vemos un ejemplo para el sismo de Illapel en Chile. Esta zona como cuadriculada en blanco es la zona de ruptura y por encima tenemos estos puntitos que son el sismo principal y todas las réplicas. Cabe mencionar también que no todas las secciones de la zona de ruptura se deforman de la misma manera durante un sismo, como podemos ver acá en el panel inferior a la derecha. Esta escala de colores está mostrando la magnitud del desplazamiento y podemos ver que no es la misma en toda la zona de ruptura y que también la dirección del desplazamiento cambia. Si nosotros extendemos el plano de la falla hasta intersectar a un plano horizontal, vemos que se cortan en una línea y esa línea es lo que conocemos como la dirección de strike. El ángulo de esa línea con la dirección del norte lo conocemos como el ángulo de strike. A su vez, este plano de falla tiene una inclinación respecto al plano horizontal, que lo conocemos como el ángulo de dip, y la falla también tiene una profundidad respecto de la superficie, que generalmente se mide respecto del centro de la falla, pero se puede medir a cualquiera de los puntos de la falla según la convención que estemos utilizando. De todos estos parámetros, lo que es el ángulo de strike, el ángulo de dip y la profundidad son parámetros que son inherentes a la falla. Después tenemos un cuarto parámetro, que es el ángulo de rake, y este ángulo es la dirección del desplazamiento debido a un sismo referido a la dirección horizontal, cualquier dirección horizontal sobre el plano de falla que está dada por la dirección de strike. Este parámetro no es inherente a la falla, sino que depende obviamente del sismo. Por ejemplo, para el caso de zonas de subducción, tenemos un modelo que se llama SLAP2, que está disponible de forma gratuita online, que nos da para todas las zonas de subducción del mundo los valores de strike, de dip y de profundidad. Dijimos entonces que durante un sismo se libera energía. Esa energía viaja en forma de ondas sísmicas y esas ondas sísmicas son lo que hacen que el suelo se mueva y se deforme a su paso. Básicamente lo que estamos diciendo es, hay un desplazamiento en la falla y ese desplazamiento genera que todo el medio se deforme, con lo cual también hay deformación en la superficie. Gracias a la ecuación de elasticidad, nosotros podemos saber cómo es esa deformación. La ecuación de elasticidad es un derivado de la ecuación de onda y tiene distintas componentes, por ejemplo, la densidad del medio, por ejemplo, el desplazamiento. El segundo término acá nos está hablando sobre las fuerzas externas, por ejemplo, un sismo. Y el último término nos está hablando sobre las fuerzas internas. Este tensor de tensiones de Cauchy tiene en cuenta distintos elementos como son, por ejemplo, la densidad y la resistencia del medio al corte. Gracias a esta ecuación nosotros podemos conocer cómo el desplazamiento en la falla se transmite por todo el medio y genera deformación en la superficie, que es lo que nosotros podemos observar. Hay distintos métodos para resolver la ecuación de elasticidad. Los métodos analíticos, por ejemplo, son formulaciones exactas.
el problema con estos métodos es que tenemos que hacer ciertas simplificaciones. Tenemos los métodos semianalíticos que combinan soluciones exactas con algunas aproximaciones y nos permiten incluir modelos un poco más realistas. Y tenemos los métodos numéricos que lo que hacen es dividir el área de estudio en porciones muy chiquitas, y con este criterio podemos añadir modelos mucho más complejos, pero a expensas de que sea más costoso computacionalmente y que demore más tiempo en la resolución. Cuando me refiero a modelos más realistas o más simples, me estoy refiriendo, por ejemplo, a distintos modelos de tierra. Podemos, por ejemplo, como el caso número 1, decir que la Tierra es simplemente una placa que tiene las mismas características a lo largo de la profundidad. Podemos, por ejemplo, poner el caso número 2, donde el modelo de la Tierra que estamos adoptando sigue siendo una placa horizontal, pero en este caso le ponemos distintas capas, donde cada capa tiene, por ejemplo, su densidad, una densidad distinta. Por ejemplo, el caso número 3, que es un poco más realista, donde la Tierra es una esfera, también con capas, donde cada capa tiene su densidad. Y el caso número 4, por ejemplo, que es lo mismo que el caso número 3, con gravedad incluida. ¿Y cómo sabemos estos valores de densidad? Hay distintos modelos que son generados en base a analizar cómo las ondas sísmicas viajan por el interior de la Tierra. Uno de estos modelos es PREM, que nos dice cuál es la densidad de cada capa de la Tierra. Entonces, el esquema que tenemos básicamente es este. Tenemos un desplazamiento en la falla, en la zona de ruptura, que viaja a través del medio y que genera una deformación en la superficie que nosotros somos capaces de ver a través de GNSS. Nosotros hemos simbolizado acá con G lo que llamamos respuesta a los impulsos, que es básicamente qué deformación genera en la superficie el desplazamiento en la falla por unidad de medida, que lo obtenemos, como dijimos anteriormente, con la ecuación de elasticidad. Por lo tanto, ese desplazamiento en la falla multiplicado por esta relación nos da la deformación en la superficie. G por S nos da D. En el caso de que G y S sean conocidos y lo que queremos es encontrar D, nos encontramos con un modelo del tipo directo. El problema acá es que no podemos conocer, no podemos medir directamente cómo es el desplazamiento en la falla, porque no tenemos acceso directo a esta interfaz. Lo que nosotros podemos conocer es G, que lo conocemos a través de la ecuación de elasticidad, las respuestas a los impulsos, y conocemos D, que es la deformación en la superficie, que es lo que observamos con GNSS. Por lo tanto, como G y D son conocidos y lo que queremos encontrar es S, este es un modelo del tipo inverso. Si esto fuera una relación exacta, nosotros podríamos despejar matricialmente y encontrar S, pero en este caso, como en muchos de los casos de la vida real, las observaciones tienen ruido, por lo tanto lo que hacemos es encontrar una solución con el método de mínimos cuadrados, donde minimizamos los cuadrados de los residuos. Esto es un ejemplo de un modelo directo, donde lo que hacemos es simular un desplazamiento en la falla y ver qué deformación genera en la superficie. Acá en el panel C se puede ver con esta escala de colores cómo introducimos una deformación sintética, artificial, sobre una falla y vemos cómo genera eso desplazamiento en la superficie, que sería la parte superior de este casquete que se ve acá. Este es otro ejemplo de un modelo directo, donde también ponemos un desplazamiento sintético en la falla, que está esquematizado acá en el panel A y en el panel D. El panel D es un corte, el corte AA que se ve en el panel A, y vemos que el desplazamiento está dado con esta escala de colores, que va desde 0 hasta 35 metros más o menos, y con este desplazamiento vemos cómo es la deformación que se genera en la superficie, que está esquematizada en el panel que está acá a la izquierda con estas flechitas rojas. Volvemos entonces a el caso de un modelo inverso. Y tenemos acá cuál es la geometría de este problema. Dijimos entonces que en el modelo inverso, la respuesta a los impulsos G
Y la deformación en la superficie D son conocidos y lo que queremos encontrar es el desplazamiento en la falla, que es S. Esto lo podemos asemejar a el modelo A por X igual L, que es lo que resolvemos con mínimos cuadrados, donde A es nuestra matriz de diseño, en este caso es la matriz G, que tiene la respuesta a los impulsos, X es nuestro vector de incógnitas, que en este caso contiene el desplazamiento en la falla, y L es nuestro vector de observaciones, que en este caso contiene la deformación que vemos en superficie. Al mismo tiempo, la deformación que vemos en superficie la podemos descomponer en las tres componentes de un sistema topocéntrico. Entonces podemos obtener la componente de deformación en la dirección de norte, la componente de deformación en la dirección de este y la componente de deformación en la dirección de arriba o up en inglés. Y el desplazamiento en la falla también lo podemos dividir en las tres componentes en el sistema de la falla, que son una componente de desplazamiento en la dirección de strike, una componente de desplazamiento en la dirección perpendicular a la dirección de strike, que es la dirección de dip, y una componente de desplazamiento en la dirección perpendicular al plano de falla, que es la dirección de opening en inglés, o lo que sería apertura en español, que está indicando la separación de los bloques entre sí. En este caso, nuestro sistema pasa a ser algo como lo que está esquematizado acá, donde tenemos respuestas a los impulsos que están relacionando cada una de las componentes del desplazamiento en la falla con cada una de las componentes de deformación en la superficie. Este caso, para una falla y una estación, tiene nuestra matriz de diseño tiene dimensiones 3×3, nuestro vector de incógnitas tiene dimensiones 3×1 porque queremos encontrar tres componentes de desplazamiento en la falla, y nuestro vector de observaciones tiene también de dimensión 3×1 porque tenemos la deformación en las tres componentes del sistema topocéntrico. ¿Qué pasa si agregamos más estaciones? Esto es lo que teníamos anteriormente, lo que está con gris, y ahora lo extendemos para poder añadir las observaciones en más de una estación. Entonces, en este caso, nuestra matriz de diseño pasa a tener las respuestas a los impulsos que relacionan la deformación en cada una de las componentes de desplazamiento en la falla respecto de cada una de las componentes de deformación en la superficie para cada una de las tres estaciones. De nuevo, nosotros lo que vamos a hacer es invertir lo que tenemos en el vector de observaciones, que es el que está más a la derecha, que es básicamente la deformación en norte, este y altura para la estación 1, para la estación 2 y para la estación 3, y vamos a encontrar la deformación o el desplazamiento en la falla en la dirección de strike, de dip y de apertura o opening en inglés. En este caso, nuestro sistema, nuestra matriz de diseño tiene dimensiones 3 por la cantidad de estaciones que estamos usando por 3. Nuestro vector de incógnita sigue siendo 3×1 y nuestro vector de observaciones pasa a ser 3 por la cantidad de estaciones por 1. Como habíamos mencionado anteriormente, no todas las partes de la falla se mueven de la misma forma, con la misma dirección, ni tienen la misma magnitud de deformación. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es discretizar la falla, es dividir la zona de ruptura en secciones más chiquitas. Esas secciones pueden ser puntos, en este caso decimos que la fuente es puntual, o pueden ser parches, parches que tienen una fuente finita, que tienen un área. Estos parches pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden ser, por ejemplo, triangulares también. Generalmente se requiere un modelo externo para definir la geometría, o se puede encontrar también como parte del problema inverso, pero no vamos a hablar de eso en esta oportunidad. Acá lo que podemos ver es, en este video, una representación de una zona de subducción en Sudamérica, esto es la zona de ruptura, y podemos ver cómo tiene topografía, no es simplemente un plano, sino que varía la profundidad y varían las características de ese plano en toda su extensión. Por lo tanto, cuando nosotros discretizamos la falla, lo que estamos haciendo es dar mayor resolución
y siendo más fieles a la topografía de la falla. Por lo tanto, nuestro problema cuando agregamos parches, cuando discretizamos la falla, pasa a ser esto que teníamos acá a esto que tenemos acá, donde el desplazamiento en la superficie está dado por la contribución del desplazamiento en todos los parches de la falla. Entonces acá tenemos que las filas están indicando las estaciones, en norte, en este y altura para cada una de las estaciones, y las columnas, en nuestra matriz de diseño, están indicando los parches. Parche 1, parche 2, parche 3 en este caso. Por lo tanto, podemos decir que nuestra matriz de diseño está formada por submatrices, donde se ve la relación de cada estación con cada parche. Si esto lo reescribimos, lo reordenamos, también podemos armarlo de forma de tener la relación, por ejemplo, entre la deformación en norte en la superficie para todas las estaciones con la relación con la deformación en la dirección de strike en el parche y así sucesivamente. Es simplemente una reorganización, un reordenamiento de la matriz anterior. Subsecuentemente, reordenamos el vector de observaciones y el vector de incógnitas. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Dijimos que lo vamos a resolver con mínimos cuadrados, donde nuestra matriz G de las respuestas a los impulsos es nuestra matriz de diseño A, S, que tiene el desplazamiento en las fallas, es nuestra matriz, es nuestro vector de incógnitas X, y D, que tiene los desplazamientos en la superficie, es nuestro vector de observaciones L. Nosotros podemos entonces encontrar X a través de la ecuación mínimos cuadrados, que es esta que está acá, o esta última ecuación en el caso de que queramos incluir pesos. ¿Para qué podríamos querer incluir pesos? Los pesos nos permiten modular la contribución de las observaciones al problema. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos observaciones que son menos fiables que otras, les podemos bajar el peso y en ese caso influyen en menor medida en la solución. Por ejemplo, si tenemos una combinación de observaciones con distintas técnicas que tienen distintas precisiones, también podemos usar esas precisiones para establecer un esquema de pesos donde las técnicas que sean más precisas influyen en mayor medida en la inversión. Acá tenemos un ejemplo de otro esquema de pesos diferente, que fue el que usamos, por ejemplo, para los modelos cosísmicos que son parte de VELAR, de la calculadora de velocidades para Argentina. Y estos pesos estaban diseñados para que las estaciones, para que las observaciones en las estaciones GNSS en el campo lejano es la zona más apartada, digamos, teniendo en cuenta la zona de ruptura y el epicentro del sismo, para que estas estaciones más alejadas tengan más peso que el campo cercano, o tengan un peso comparable con el campo cercano. Si las estaciones están más alejadas, la deformación que vemos en esas estaciones es más chiquita, por lo tanto influyen en menor medida. ¿Por qué queremos darles más protagonismo a esas observaciones que están más lejos? Porque hubo un estudio en el año 2017 de Gómez y coautores que demostraron que estos datos pueden ayudar a constreñir el desplazamiento de la falla en mayor medida. Por lo tanto, decidimos incluir este esquema de pesos, que hay que hacer una salvedad, que los datos en el campo lejano, como tienen magnitud más chiquita, tienden a ser más ruidosos, entonces hay que tener cuidado con estos pesos, cómo los usamos. Esta es la forma que tienen los pesos, no vamos a entrar en detalle en esto, pero simplemente mostrar que de todas las estaciones GNSS que están mostradas acá con estos triángulos, tienen deformación o desplazamiento observado en la superficie. Vemos que las estaciones que están más cerca de la zona de ruptura, que es esta zona, esta línea de trazos con verde, tienen saltos más grandes y las estaciones que están más alejadas tienen saltos más chiquitos. Al subirles el peso a las estaciones del campo lejano, las estaciones más alejadas, lo que hacemos es que estos saltos tengan mayor contribución en la inversión. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos muchos parches y hacemos que la discretización de la falla sea muy grande? Habíamos dicho que tiene una ventaja, que es que podemos tener mayor resolución en nuestra solución, en nuestro modelo de desplazamiento en la falla, pero el problema es que
tenemos más parámetros a estimar que observaciones. Por lo tanto, tenemos que añadir constreñimientos para obtener una solución a este problema. Una forma de añadir constreñimientos es poner límites a los valores máximos y mínimos de cada componente de desplazamiento en la falla. Esto es decir, por ejemplo, en base a conocimiento previo que tenemos sobre el sismo en particular, podemos decir, bueno, este sismo fue de una magnitud X, por lo tanto, no esperaríamos ver un desplazamiento en la falla mayor a tanto. Entonces, ponemos esos valores como constreñimientos. Otra forma de constreñimiento o de añadir información al problema para encontrar la solución es utilizar suavizado. ¿Qué es el suavizado? En lugar de constreñir los valores que puede tener el desplazamiento en la falla, lo que hacemos es imponer una relación entre ellos. Es decir, que imponemos una relación entre el cambio de desplazamiento de un parche y los parches continuos. Esto responde a lo que esperaríamos ver en la realidad, de que si tenemos un parche, por ejemplo, que se desplaza a 40 metros, el parche de al lado esperamos ver que tenga un desplazamiento similar. Esto se puede hacer usando el laplaciano, que es básicamente la derivada segunda del desplazamiento. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, estamos aplicando un constreñimiento donde un parche va a tener un desplazamiento que va a estar en función del promedio de los desplazamientos de los vecinos. Y esto se aplica con esta matriz K, que tiene los constreñimientos a este problema, y que se aplica a nuestro modelo de esta forma. Tenemos en la matriz de diseño esta matriz K que va a regular, por ejemplo, en la primera columna, va a regular los desplazamientos en la dirección de strike respecto a los desplazamientos en la dirección de strike de los otros parches. Y tenemos ceros abajo. Estos ceros no son ceros, sino que son matrices nulas, porque lo que queremos suavizar es el desplazamiento en la misma dirección de todos los parches, es decir, el desplazamiento en la dirección de strike de un parche respecto al desplazamiento en la dirección de strike de los otros parches, y no, por ejemplo, el desplazamiento en la dirección de strike de un parche con el desplazamiento en la dirección de dip de otro parche. Por eso rellenamos los otros espacios con matrices nulas. Lo mismo en la segunda columna, donde estamos suavizando el desplazamiento en la dirección de dip de un parche con el desplazamiento en la dirección de dip de los parches contiguos. Y en la tercera columna, donde hacemos lo mismo para la dirección de opening. Tenemos también que agregar matrices nulas en nuestro vector de observaciones. Y pueden ver también acá que tenemos este parámetro alfa que está multiplicando a nuestra matriz de suavizado. ¿Qué es ese parámetro alfa? Es, bueno, acá estoy agregando las dimensiones de las matrices. Este parámetro alfa básicamente es un valor que nos ayuda a definir qué tanto suavizado ponemos. Es decir, podemos apagar o prender este suavizado para que la solución sea más o menos suave. Por ejemplo, si el valor de alfa es un valor chico, yo acá lo que estoy haciendo es multiplicar a la matriz K por 0.5. Lo que obtenemos es una solución que es menos suave, es decir, que es más rugosa. Es decir, que le damos más libertad a la solución para poder variar los desplazamientos entre un parche y los parches contiguos. Si alfa, en cambio, es más grande, por ejemplo, acá yo estoy multiplicando la matriz K por 2, lo que obtenemos es una solución de desplazamiento en la falla que es más suave, es decir, está más constreñido, tiene menos libertad, y la solución de un parche tiene que ser más parecida a la solución de los parches cercanos. La pregunta es ahora cómo elegimos este valor de alfa, cuál es el valor ideal. Para elegir el valor de alfa tenemos que tener cierto conocimiento de qué tan suave es el fenómeno que estamos modelando por naturaleza o de cuáles serían el error típico de este fenómeno que podemos obtener. Si no tenemos información de ninguna de las dos cosas, usamos algo que llamamos la curva L, que es básicamente hacer una función en base a distintas pruebas. Tenemos, por ejemplo, acá en un eje, en el eje horizontal, el valor de suavizado, que hemos dicho que si es más chiquito tenemos una solución más rugosa y si es más alto tenemos una solución más suave.
Y en el eje Y tenemos el RMS, que nos está midiendo, si tenemos valores de RMS bajito, nos está diciendo que tenemos un mejor ajuste, es decir, que podemos, que nuestra solución se parece más a los datos de entrada. Y si ese valor de RMS es más grande, nos está diciendo que tenemos un peor ajuste, es decir, que nuestra solución no predice los valores de entrada tan fielmente. Lo que hacemos entonces es probar distintos valores de suavizado, obtener distintos modelos y graficar cuál es el RMS que obtenemos en cada caso. Generalmente nos da una curva de este estilo. Entonces, ¿qué valor elegimos acá? Uno tendería a pensar, bueno, elijo el valor que me da el RMS más chiquito porque eso me está queriendo decir que estoy obteniendo el mejor ajuste posible. El problema es que cuando el suavizado es muy chiquito, el modelo se vuelve tan rugoso, se vuelve tan poco suave, que es capaz de predecir los datos de entrada con muchísima fidelidad, por eso obtengo un RMS muy chiquito, pero pierde su capacidad de predecibilidad. Es decir, cuando yo uso mi modelo para predecir la deformación en valores que no son parte de los datos de entrada, obtengo cosas que no son realistas. Por lo tanto, lo que queremos es obtener un valor de suavizado que nos permita obtener un RMS bajo, pero que al mismo tiempo nuestro modelo sea capaz de predecir la deformación en cualquier otro punto de la superficie donde no teníamos datos de entrada que fueron, digamos, parte de esta inversión. Por lo tanto, trazamos una curva y elegimos lo que llamamos el mejor balance, un valor intermedio que está cercano al vértice de esta curva, que nos asegura tener un RMS bajo, pero al mismo tiempo un modelo que es capaz de predecir otros datos que no son los de entrada. Cabe destacar también que estos suavizados cambian cuando tenemos, por ejemplo, parches triangulares o cuando tenemos modelos de elementos finitos. La relación de los triángulos cercanos está dada por otra, se pueden utilizar otros esquemas de suavizado que no son el laplaciano, o por ejemplo, en elementos finitos, cuando no tenemos parches, sino que tenemos nodos, también podemos utilizar otro tipo de suavizado. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo mi contacto en el caso que quieran escribirme con alguna consulta. Y me quedo acá, estoy acá a disposición en el caso que tengan alguna consulta. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, nuevamente muchas gracias, Mara. Tenemos un poquito de tiempo como para preguntas, así que nuevamente aquellos que quieran pueden transmitir sus preguntas a través del question and answer o a través del chat. Mara, en este caso tenemos un par de preguntas. Primero, Lizeth nos consulta cómo se regulariza la solución en el caso de fallas discretizadas en múltiples subfallas y qué papel cumple la matriz de covarianzas de las observaciones GNSS en la estabilidad y confiabilidad del modelo invertido. Hola, Lizeth. Aparte de la regularización, hay muchas formas de regularizar. En este tipo de problemas, las dos más comunes son o constreñir los valores de desplazamiento en la falla en base a información previa sobre el sismo, o el suavizado de los parches. Y bueno, dentro del suavizado también tenés distintas técnicas de suavizado. Si te interesa eso, podemos verlo después en más detalle. Te puedes comunicar conmigo al correo y podemos hablar más de eso. Y la matriz covarianza de las observaciones la podés incluir dentro de los pesos. Ahí es donde va la matriz covarianza de las observaciones. Bien. Y por otra parte, Carlos Reynosa nos pregunta si este enfoque de modelado ya se encuentra publicado. Tenemos una publicación hecha sobre una metodología para modelos cosísmicos. Acá voy a dejar en el chat el link a la publicación, pero es específicamente a una metodología para hacer modelos cosísmicos, lo que utilizamos para velar modelos cosísmicos. O sea, lo que presenté hoy, digamos, básicamente es sobre teoría de modelos cosísmicos en general, pero una publicación donde se explique la teoría en general, creo que no.
si tienen dudas de algo me pueden escribir al mail y podemos charlar si están pensando en hacer algo similar. Bien, gracias. Tal vez incluso puedas dejar no solo el link de la publicación, sino también tu correo, en todo caso, como para que te contacten en caso de Perfecto. mayor interés. Bien, y con respecto a la pregunta de las presentaciones, entiendo que van a estar disponibles posterior al desarrollo de la escuela, así que probablemente Virginia esté difundiendo esta información más adelante. Bien, si Bien. no hay... Las presentaciones van a ser compartidas en formato video en las redes sociales y en la página web de Sirgas. Perfecto. Gracias, Gustavo. Bien, si no hay más preguntas, que creo que no, te agradezco nuevamente, Mara. Muchas gracias a ustedes por la Eh, invitación. y bueno, si en todo caso llega a surgir alguna otra pregunta, te pido que directamente la contestes a través del question and answer. Y pasamos entonces a la última presentación del día de hoy, la cual va a estar a cargo de Franco Sobrero, sobre modelados de deformación intersísmica y postsísmica. Así que seguimos en la temática. Entiendo que tenemos el video, así que y posteriormente Franco está conectado como para contestar posibles preguntas. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Franco Sobrero, estoy terminando mi doctorado en la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos, y también formo parte del grupo de trabajo 2 de Sirgas. En esta oportunidad vengo a hablarles de modelos de deformación intersísmica y posísmica, y específicamente sobre métodos de interpolación. Para empezar, seguramente muchos de nosotros estemos familiarizados con o hayamos usado alguna vez datos GNSS y específicamente datos de estaciones permanentes o estaciones continuas GNSS. Lo que muestro en pantalla es una captura de pantalla de Parallel Gamut, que es el software que utilizamos en Ohio State para la gestión de datos GNSS y para el cálculo o el cómputo de soluciones para las estaciones permanentes. Cada uno de los puntos verdes que vemos en el mapa es una estación permanente perteneciente a las Américas. Y para cada una de ellas tenemos monitoreo continuo y podemos producir este tipo de gráficos donde tenemos la posición de la estación en función del tiempo. Y podemos ver cómo es la trayectoria de cada una de estas estaciones, a las que les podemos hacer el cálculo o el ajuste de un modelo de trayectorias, que es la línea roja que atraviesa los datos que están en azul. Esto es muy importante porque el monitoreo continuo de estas porciones del territorio nos permite describir cómo son los desplazamientos y las deformaciones que se dan en la corteza terrestre. Y específicamente podemos analizar o estudiar el ciclo sísmico. Podemos ver en los periodos intersísmicos, cosísmicos y posísmicos, como ya se habló en algunas de las charlas anteriores. Vamos a empezar entonces con el periodo intersísmico o la velocidad intersísmica que obtenemos de las series de tiempo GNSS. La velocidad intersísmica representa el movimiento constante de la corteza debido a la tectónica de placas y está relacionado con la acumulación de estrés tectónico. Es por eso que es tan importante su estudio, porque nos permite caracterizar el desplazamiento de la corteza terrestre en periodos entre terremotos, que es el momento en el que se produce justamente la acumulación de estrés. Este tipo de desplazamiento es constante o lineal y es por eso que lo modelamos con un polinomio de grado 1. Aquí vemos, por ejemplo, una serie de tiempo, vemos la componente y entonces podemos decir que esta estación se está moviendo con una velocidad bastante constante hacia el oeste, ¿sí?
Y lo que mostramos en este mapa es el campo de deformación intersísmica, o el campo de velocidades, mejor dicho, intersísmica, en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, esta velocidad, como es constante, como decíamos recién, la modelamos con un polinomio de grado 1, y cuando hacemos el ajuste del modelo de trayectorias, lo que obtenemos es la velocidad lineal. Ajustamos este parámetro para la velocidad lineal. Ahora bien, para la deformación posísmica, que es la que se da en los periodos posteriores a un terremoto, utilizamos otras funciones. Los efectos que tiene un terremoto sobre las rocas de la corteza no están limitados únicamente al periodo cosísmico, que puede durar unos segundos o unos minutos, sino que se prolongan durante días, semanas, hasta décadas después del periodo cosísmico. Esto se debe a tres fenómenos principales que tienen efectos cuya característica principal es que decrecen o su magnitud decae en el tiempo, ¿sí? Son deformaciones que observamos, que podemos medir con estaciones continuas y cuya magnitud se va atenuando a medida que pasan los días, las semanas y los años. Hay tres fenómenos físicos principales que generan deformación posísmica, y son el rebote poroelástico, el afterslip o desplazamientos asísmicos y la relajación viscoelástica. El rebote poroelástico es un efecto generalmente de corta duración y que está más bien limitado o más restringido a zonas cercanas a la zona de ruptura, mientras que el afterslip y la relajación viscoelástica son efectos que perduran más en el tiempo y de magnitud mayor. Es por eso que vamos a enfocarnos en estos dos fenómenos principalmente, que son los que generalmente modelamos en las series de tiempo GPS. El afterslip es un tipo de desplazamiento que se da sobre la zona de ruptura o sobre la falla o la interfaz que se desplazó en el periodo cosísmico, pero con la característica de que generalmente se localiza en las partes de la interfaz o en las partes de la falla que no se movieron en el periodo cosísmico. El afterslip está entonces confinado a la interfaz, pero esto no significa que los efectos no se observen en grandes extensiones, sino que justamente lo podemos observar, los efectos, las deformaciones posísmicas las podemos observar en extensiones en distancias muy grandes, lejos de la falla, pero el fenómeno físico en sí está confinado a la zona de ruptura. En general, el afterslip lo podemos modelar de una manera bastante precisa, utilizando fórmulas o funciones con un decaimiento logarítmico. A veces utilizamos una única función, donde tenemos que el desplazamiento va a ser explicado como una amplitud, que es el parámetro que vamos a ajustar, por un logaritmo que está en función de un tiempo de relajación característico y el tiempo que pasó desde el terremoto. Pero podemos ver que muchas veces un único logaritmo, usar una función logarítmica simple, no es suficiente para modelar los primeros días o semanas después del terremoto, donde los desplazamientos tienen una tasa de decaimiento muy rápida. Entonces, lo que hacemos generalmente es utilizar dos funciones logarítmicas sumadas, fíjense que es la misma función sumada dos veces, con amplitudes características propias y con un tiempo de decaimiento característico también propio para cada función. Entonces, lo que ajustamos acá son la amplitud 1 y la amplitud 2. Y obtenemos un ajuste mucho mejor, fíjense que el modelo es de nuevo la línea roja, y reproduce mucho mejor, o se acerca más a las observaciones. La relajación viscoelástica, que es el otro fenómeno del que estábamos hablando, tiene otras características y se debe principalmente a la redistribución de estrés en la litosfera que causa flujos en la astenosfera. Y esto se debe a que la astenosfera se comporta como un sólido viscoelástico en periodos de tiempo de algunos años. No tenemos una expresión analítica para modelar estos desplazamientos, pero
podemos aproximarlo bastante bien con una función con un decaimiento exponencial. Fíjense que la función que usamos es muy parecida a la que usamos para el afterslip, donde D es el desplazamiento, una vez más, A es la amplitud del transient o función, ¿sí? Esta es la función que estamos usando, la amplitud, que es el parámetro que ajustamos, y aquí vemos una función exponencial decreciente, ¿sí? Entonces, para aftersleep usamos funciones logarítmicas, para relajación viscoelástica utilizamos funciones exponenciales. Bien, hasta acá todo bien porque podemos hacer estos ajustes, estos modelos de trayectorias para los puntos donde tenemos mediciones continuas, donde tenemos estaciones permanentes. Pero podemos ver que hay grandes extensiones de terreno o de territorio donde no tenemos estaciones permanentes. E incluso en las zonas donde a simple vista parecería que hay una alta densidad de estaciones, si hacemos un poco de zoom, muchas veces las distancias entre estaciones son muy grandes, son de cientos de kilómetros. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener o para calcular los desplazamientos en estas zonas de la superficie terrestre donde no hay medición continua? Bueno, una de las respuestas más intuitivas es, bueno, hacer una interpolación, ¿sí? Es tomar las velocidades que tenemos calculadas para estaciones permanentes e interpolar en aquellas zonas donde no tenemos medición continua, ya sean las velocidades intersísmicas o las amplitudes de las funciones que usamos para modelar la deformación posísmica. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de interpolación podemos hacer? Las interpolaciones más comunes que muchas veces utilizamos son interpolaciones de tipo lineal, donde asumimos que una magnitud física varía linealmente en el espacio, ¿sí? También podemos hacer el cálculo de polos de Euler, por ejemplo, para la interpolación de velocidades intersísmicas, u otro tipo de interpolaciones donde usamos, en lugar de usar funciones lineales, tal vez usar funciones cuadráticas o cúbicas. Pero lo que pasa es que muchas veces este tipo de interpolaciones no son lo suficientemente sofisticadas o precisas para interpolar campos de deformación que son heterogéneos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dos métodos que nos permiten hacer una interpolación que sea un poco más precisa, donde vamos a tener en cuenta las características estadísticas o los aspectos estadísticos de nuestro set de datos a través de una colocación por mínimos cuadrados, o las características físicas del medio a través de modelos de tracción elástica. Estos son los dos métodos de los que vamos a hablar ahora. Bueno, la colocación por mínimos cuadrados no debe confundirse con el ajuste por mínimos cuadrados. Están relacionados, obviamente, pero el ajuste por mínimos cuadrados es un método de inversión donde lo que hacemos es ajustar los parámetros de un modelo que mejor describa un set de datos, ¿sí? Que minimice el cuadrado de los residuos, es decir, la diferencia entre nuestro modelo y las observaciones. Entonces, el ajuste por mínimos cuadrados nos permite obtener el modelo óptimo, el modelo que mejor reproduce los datos. La colocación por mínimos cuadrados, en cambio, es una técnica que se usa para interpolar o para suavizar datos y que se vale del comportamiento estadístico de estos datos. En general lo que hacemos es aplicarlo mediante determinaciones empíricas, es decir, tomamos un set de datos y utilizamos el comportamiento estadístico de ese set de datos para hacer la interpolación. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. Este método también es conocido como Kriging, aunque no son técnicamente lo mismo, pero son similares porque ambos se valen de la covarianza entre los datos para la interpolación. Bueno, vamos a empezar entonces con la interpolación de velocidades intersísmicas por colocación por mínimos cuadrados. Los datos de entrada o el input que necesitamos son las velocidades intersísmicas que obtuvimos de los puntos donde tenemos medición continua, las velocidades intersísmicas de las estaciones permanentes. Y lo que vamos a obtener como resultado entonces son velocidades intersísmicas en otros puntos de la superficie donde no tenemos medición continua. Algo a tener en cuenta es que
el método de colocación considera el comportamiento estadístico al norte y al este, es decir, de las componentes norte y este por separado, ¿sí? Entonces vamos a analizar la velocidad al norte por un lado y la velocidad al este por el otro sin acoplamiento. Algunas definiciones para recordar del ajuste por mínimos cuadrados. Cómo lo describimos, es decir, cómo hacemos el ajuste, es vamos a generar un modelo que está representado por la matriz de diseño A, por un vector de incógnitas que son los parámetros de ese modelo que queremos ajustar, y que este modelo más los residuos van a ser iguales al vector de observaciones L. En este caso entonces lo que estamos asumiendo, en un ajuste por mínimos cuadrados común, lo que estamos asumiendo es que el modelo puede reproducir las observaciones de manera perfecta sumándole ruido blanco, ¿sí? Donde en este caso los residuos, si el modelo reproduce las observaciones, los residuos se deben específicamente a ruido en los datos. Lo que hacemos en la colocación por mínimos cuadrados, en cambio, es asumir que los residuos no son únicamente ruido completamente aleatorio, sino que los residuos están formados por una señal estocástica más ruido. La señal estocástica, que es esta S, es una señal que tiene algún tipo de estructura y eso es lo que vamos a tratar de estimar. Aquí, para que quede un poco más claro, vemos en una representación gráfica si los puntos son las observaciones y la línea continua es el modelo más esta señal estocástica. Colocación por mínimos cuadrados es el proceso de determinación de la señal estocástica, ¿sí? Es el proceso de separación de nuestro modelo de esta señal que tiene una componente aleatoria, pero tiene una estructura que nuestro modelo no puede capturar. ¿Y cómo hacemos para estimar esta señal estocástica? Bueno, lo que vamos a hacer es determinar la covarianza existente en esos residuos, ¿sí? Utilizamos una estimación empírica, donde vamos a analizar el comportamiento estadístico de los residuos. ¿Para qué? Para generar una matriz covarianza, ¿sí? Fíjese que ds es la dispersión de la señal estocástica, es esta matriz covarianza que la vamos a obtener del análisis de los residuos y que nos va a permitir entender cómo es la covarianza entre nuestras observaciones, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la covarianza empírica entonces? A través de esta fórmula que vemos acá, donde vamos a obtener un valor de covarianza para cada una de las distancias, o también llamados lags, entre nuestras observaciones, ¿sí? Entonces, si tenemos estaciones que están distribuidas en un área, vamos a tomar todas las estaciones que estén separadas, por ejemplo, 10 kilómetros, y los residuos para esas estaciones vamos a hacer el producto de los residuos, la sumatoria de esos productos dividido la cantidad de estaciones que estén separadas 10 kilómetros, y esto nos va a dar la covarianza empírica entre esas estaciones. Lo mismo para estaciones que estén separadas 20 kilómetros, 30 kilómetros, 100, 200 kilómetros. Y lo que vamos a terminar obteniendo es un gráfico parecido a este, donde en el eje X tenemos los lags, las distancias, 10, 20, 30 kilómetros, y en el eje Y la covarianza empírica que obtuvimos. En este caso lo que tenemos es un semivariograma, pero que es análogo a un gráfico de covarianza. Lo que buscamos es que ya sea el semivariograma o el gráfico de covarianza, que tenga una forma similar a esta, donde vemos un umbral o una tendencia asintótica. Es decir, que la covarianza no aumenta de manera indefinida, sino que vemos este umbral, porque esto nos indica que el proceso que estamos modelando es estacionario y la colocación es válida para este set de datos. Bien, una vez que tenemos la matriz de covarianza empírica, ¿cómo hacemos entonces para hacer la interpolación? Bueno, a esa covarianza empírica le vamos a ajustar una función
que mejor se ajuste a los puntos donde tenemos datos, y con esa función que llamamos función base del proceso estocástico vamos a calcular la covarianza empírica para los puntos donde no tenemos observaciones, ¿sí? Es decir, vamos a calcular la covarianza entre el punto donde queremos interpolar la velocidad y todos los demás puntos donde tenemos medición, ¿sí? Que es este vector que tenemos acá. Es la covarianza entre, en este caso, el punto P y todos los demás puntos de nuestro set de datos. Después, esto lo vamos a multiplicar por la inversa de la matriz covarianza empírica que calculamos, ¿sí? Fíjense que como es la inversa, está actuando como una matriz de pesos, y esto va a estar multiplicado por el vector de residuos. ¿Qué significa esto? Que para la interpolación por colocación, lo que estamos haciendo en realidad es generando el residuo en el punto donde queremos interpolar la velocidad. Entonces vamos a tener una velocidad modelada y le vamos a sumar el residuo, que es el que tiene calculado la señal estocástica que se debe a la covarianza de nuestro set de datos. Y lo que vamos a obtener como resultado entonces es un campo de velocidades. Yo en este caso usé una grilla regular, donde vamos a tener velocidades interpoladas que tengan en cuenta la covarianza entre los datos. Bien, ahora vamos a ver el segundo método, que es el modelo de tracciones elásticas, donde vamos a tener como datos de entrada, una vez más, las velocidades intersísmicas calculadas para las estaciones permanentes, pero vamos a necesitar dos datos de entrada más. Vamos a usar también un modelo elástico de la Tierra y vamos a usar soluciones al problema de elasticidad, es decir, vamos a usar funciones de Green. Y como producto final, lo que vamos a obtener una vez más son las velocidades intersísmicas interpoladas en puntos de la superficie donde no tenemos medición continua. La ventaja de este método frente a la colocación es que sí proporciona un acoplamiento entre las componentes este y norte. Al ser un método físico que tiene en cuenta las características elásticas de la corteza, entonces sí se produce o podemos calcular, hacer una interpolación teniendo en cuenta el acoplamiento de las velocidades al norte y al este que no lo hacíamos, que no podíamos hacer con el método de colocación. Este método de interpolación por tracciones elásticas es un método analítico, ¿sí? Es decir, que se vale de funciones cerradas, no es un método numérico, donde se imponen fuerzas vectoriales en las ubicaciones de los datos. Es decir, en los puntos donde tenemos estaciones permanentes, vamos a imponer fuerzas vectoriales que describan o que generen el campo de deformación o el campo de velocidades que vemos en superficie, ¿sí? Es decir, vamos a calcular las fuerzas que resulten o que den como resultado el campo de deformación vectorial que observamos. Y una vez que tengamos esas fuerzas, la vamos a poder usar para calcular la deformación en cualquier punto de la superficie. Para eso vamos a utilizar el coeficiente de Poisson, que es el que nos va a permitir describir las características elásticas del medio. El coeficiente de Poisson es una medida de cómo se deforma un material o cómo se expande un material en la dirección perpendicular a la dirección de compresión. Cuando un material se comprime en una dirección, lo que se produce es una expansión o una extensión en la dirección perpendicular. ¿Cuánto se expande ese material? Va a estar dado por el coeficiente de Poisson. Y de manera análoga, si el material está sometido a fuerzas de tracción en lugar de compresión. Entonces lo que vamos a obtener es una deformación transversal y una deformación longitudinal. Entonces, para este método de interpolación, como decíamos antes, también vamos a utilizar funciones de Green, que son analíticas, y que se derivan de la teoría elástica en 2D. No vamos a ver cómo se obtienen, porque llevaría mucho tiempo, pero lo que tenemos que saber es que estas funciones de Green nos van a permitir calcular coeficientes, los coeficientes Q, P y W, que van a ser función de el coeficiente de Poisson, que le asignemos al medio,
una distancia euclidiana, que es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto donde tenemos la observación de velocidad intersísmica, y un delta I o un delta X, que es la distancia en X o en Y entre, una vez más, el punto de aplicación y el punto donde tenemos la velocidad intersísmica. Entonces, la velocidad al norte o al este, que aquí la vemos como velocidad en X o en Y, va a estar explicada o va a estar modelada como el coeficiente Q por la fuerza en X más el coeficiente W por la fuerza en Y. Y de una manera similar, la velocidad en Y va a estar explicada como, una vez más, las dos fuerzas moduladas por estos coeficientes. Fíjense que tenemos fuerza en X y en Y para el cálculo de las dos componentes y que el coeficiente W interviene en el cálculo de las dos velocidades. Aquí vemos el acoplamiento entre las velocidades al norte y las velocidades al este que no veíamos en la colocación. En este primer sistema de ecuaciones veíamos la velocidad al norte y al este para una estación explicada como las fuerzas aplicadas en ese mismo punto. Si esto lo extendemos a todas las estaciones donde tenemos medición continua, vemos que la velocidad al norte y al este de una estación se explica como la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en cada uno de los puntos de observación y moduladas por esos coeficientes que calculamos con las funciones de Green. Es importante destacar que estos coeficientes se calculan para cada par de puntos, es decir, cada par formado por la ubicación de la estación permanente y el punto de evaluación donde tenemos la velocidad intersísmica. En forma matricial es mucho más fácil verlo porque vemos que tenemos un vector de observaciones de velocidades, una matriz de diseño formada por los coeficientes y un vector de incógnitas que son las fuerzas o las tracciones elásticas que queremos estimar. Si esto lo extendemos a todas las estaciones que tenemos donde tenemos datos, vemos que el vector de observaciones son todas las velocidades al norte y al este, o en X y en Y de cada una de las estaciones. La matriz de diseño está formada por todos los coeficientes que calculamos y el vector de incógnitas son todas las fuerzas necesarias para generar o dar como resultado esas velocidades que vemos en superficie. ¿Y cómo calculamos esas fuerzas? Con una simple inversión, donde las fuerzas van a ser el resultado de la inversa de la matriz de diseño por el vector de observaciones. Una vez que tengamos estas fuerzas, de una manera muy simple, ya podemos generar un modelo directo donde estas fuerzas calculadas son las que explican el campo de deformación y podemos utilizarlas para calcular velocidades intersísmicas en cualquier parte de la superficie donde no tengamos observaciones. Bien, todo esto ya lo vimos para las velocidades intersísmicas. De una manera análoga podemos hacer exactamente lo mismo, pero para la componente posísmica, ¿sí? Por eso que vamos a hacer una analogía con la componente intersísmica. ¿Por qué? Porque para la componente intersísmica lo que estábamos interpolando es la velocidad lineal, tanto en la colocación por mínimos cuadrados como en el modelo de tracción elástica. Para la componente posísmica vamos a estar interpolando la amplitud de ya sea el transient logarítmico o el transient exponencial, dependiendo de qué función usamos para modelar la deformación posísmica. Entonces, una vez más, en el método de colocación, lo que vamos a obtener es una función covarianza empírica para la distribución espacial de las amplitudes, ¿sí? Que obtuvimos de los modelos de trayectoria. Y con esta función covarianza empírica hacemos la colocación por mínimos cuadrados como hicimos con la velocidad intersísmica. Vamos a obtener este gráfico con la covarianza, le vamos a ajustar una función covarianza empírica, vamos a obtener la matriz de covarianza y podemos así hacer la interpolación de las amplitudes. Y para la interpolación a través de modelos de tracción elástica, de igual manera, fíjese que esto es lo que vimos recién, donde tenemos el modelo
para calcular las fuerzas, las tracciones, donde nuestro vector de observaciones eran las velocidades intersísmicas. Bueno, vamos a reemplazar este vector por las amplitudes de los transients posísmicos. Entonces estas son las amplitudes observadas que obtenemos de los modelos de trayectorias y estos son los coeficientes que obtenemos con las funciones de Green. Vamos a calcular las fuerzas y después con un modelo directo o un modelo forward podemos obtener las amplitudes interpoladas en cualquier parte de la superficie terrestre donde querramos hacer la interpolación. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a cualquier tipo de consulta que haya. Gracias. Muchas gracias, Franco. Más allá del video, excelente presentación. Sé que estás acá presente, así que por el momento no tenemos ninguna pregunta. Vi que Mara estuvo contestando alguna en forma escrita. No sé si tenemos algún asistente que quiera hacer alguna consulta o incluso alguno de los panelistas. Por el momento veo que no es el caso. Ahí va, sí. Virginia nos consulta, Franco, ¿podríamos usar ese modelo de cálculo para modelar el retardo cenital? Buenas tardes. Virginia, ¿cuál modelo? ¿El de colocación o el de tracción elástica? Porque el de tracción elástica es un modelo físico, o sea, para cuerpos sólidos. El de colocación, no sé a cuál te referís, por eso. El de El de colocación. colocación. Bueno, en la medida en la que las observaciones, digamos, tengan una covarianza entre ellas, la ventaja del modelo de colocación es justamente que nosotros podemos obtener una covarianza empírica sin conocerla a priori. Entonces, del set de datos, haciendo un ajuste y obteniendo los residuos, podemos calcular la covarianza empírica que no conocemos a priori, por ejemplo, cuando tenemos un campo de velocidades. Entonces, en este caso, si tus observaciones tienen covarianzas entre ellas y que no conoces, o que tal vez las covarianzas a priori no son lo suficientemente, digamos, precisas o no sé, hay veces que subestiman lo que realmente pasa en la realidad. En ese caso me imagino que sí. Hacer la colocación es hacer una interpolación informada, digamos. Estamos haciendo un ajuste que estamos informando mejor sobre las características estadísticas del set de datos. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias, Franco. Sí, creo que clarísimo. Por el momento no tenemos más preguntas. Igual nos quedamos un par de minutos más y mientras tanto aprovecho a transmitir alguna información. Por hoy la sesión ha terminado. Ahí va, ahí tenemos una nueva, Franco. Aprovechamos para seguir. El ZTD cambia en el tiempo. ¿Eso queda modelado en la señal periódica? Repregunta Virginia. En la señal periódica, no sé si se refiere a las series de tiempo o... Porque las interpolaciones que mostré son para el campo de velocidades y las amplitudes. O sea, para la señal periódica, digamos, la obtenemos del modelado de las series de tiempo. O sea, la señal periódica no la interpolamos. Entonces, no sé. Bien. Hermes nos pregunta, para el modelado de colocación, ¿se ponderan los sets de datos? ¿Y para tal se emplea algún criterio específico? Si ese es el caso. Para la colocación, si se ponderan los sets de datos, me imagino que hace referencia a usar pesos.
Bueno, en ese caso sí, cuando uno hace el ajuste por mínimos cuadrados, interviene una matriz de pesos. Eso va a tener que ver, tiene un poco también que ver con lo que mostró Mara. Si yo tengo, por ejemplo, saltos cosísmicos, y tengo más confianza en algunas observaciones que en otras, o en algunas estaciones tienen un SNR muy bajo, donde la señal es muy, muy chiquita en relación al ruido, tal vez yo voy a bajar el peso. Y sí, eso también se va a tener en cuenta, porque yo acá por falta de tiempo no lo mostré, pero cuando hacemos la interpolación con la colocación, yo lo que mostré es lo que sería la generación del residuo de la parte de la señal estocástica. ¿Sí? Usamos la función covarianza empírica para interpolar la señal estocástica y generar el residuo en el punto interpolar. Pero a eso también se le suma, o sea, la matriz que vamos a utilizar para hacer la interpolación, digamos, es la matriz covarianza de la señal estocástica más la matriz covarianza del ruido aleatorio. Y en la matriz covarianza del ruido aleatorio va a ser una matriz diagonal, obviamente, donde vamos a tener las varianzas en la diagonal. Bueno, si todas las observaciones tienen el mismo peso, digamos, o la misma varianza, va a ser una matriz diagonal con el mismo elemento, el mismo número, digamos, en todos los elementos de la diagonal. Pero si las observaciones tienen diferente peso, ahí es donde entraría esta ponderación o este pesado diferencial de las observaciones dentro del método de interpolación. Bien, gracias, Franco. Por el momento no tenemos más consultas. Mientras tanto, aprovecho. Por el día de hoy finalizamos la sesión de hoy con la parte de procesamiento científico, GNSS, y la parte de geodinámica que nos trajo el segundo módulo, que nos trajeron Mara y Franco en el segundo módulo. Vamos a continuar el día 10 de junio, martes, el próximo martes, con la sesión referida a gravimetría, geoide y sistemas de altura. Así que los invito a todos a continuar el martes con dicha sesión. La sesión va a empezar a comenzar un poquito más temprano, 8:30 de la mañana, así que esperamos poder verlos a todos y continuar con la escuela virtual. Aprovecho también a agradecer a todos los expositores, no solo por las presentaciones que realmente han sido de gran calidad, sino también por adecuarse a los tiempos de cada uno. La verdad es que ha funcionado muy bien y agradezco también la disponibilidad para contestar preguntas de todos los participantes. Por último, tenemos una última pregunta para Franco. ¿Cómo se implementa el modelo para los usuarios a través de una grilla? ¿Se puede hacer algún tipo de análisis de autocorrelación para la determinación de los pesos? Bueno, la implementación de los modelos, por ejemplo, en el caso de velar, porque estos dos métodos de interpolación que yo mostré, de colocación y de tracción elástica, son justamente para generar esas grillas regulares donde tenemos las velocidades o las amplitudes interpoladas, que forman el modelo de predicción de trayectorias, que es lo que mostró Mara en la presentación anterior. Y eso, básicamente, velar es eso, son estas grillas interpoladas unidas unidas en un único modelo. Pero vamos a tener una grilla de interpolación de velocidades interpoladas, una grilla de amplitudes también. Mara mostró los mapas de los efectos de Maule y Chapelle, por ejemplo. Eso es una grilla donde tenemos las velocidades modeladas, o en ese caso los saltos modelados. Pero sí, consisten básicamente de eso, grilla que tienen latitud, longitud y un valor interpolado, y así es como se accede. En el caso de velar, hay una calculadora online en el sitio web del IGN que permite hacer la conversión, llevar coordenadas de una época a otra, teniendo en cuenta, o sea, aplicando ya automáticamente todos estos modelos. Entonces
es como una forma mucho más sencilla porque uno no tiene que ir buscando las grillas por separado y haciendo los cálculos, sino que ya se implementan de manera automática. Perfecto. Muchísimas gracias, Franco, nuevamente. No tenemos Gracias a ustedes. más preguntas, así que damos por finalizada la sesión de hoy. Nuevamente les agradezco a todos, no solo a los panelistas, sino también a Gustavo, que estuvo detrás reproduciendo los videos y manteniendo la cuestión técnica también. Y bueno, como dije, nos encontramos entonces el día martes para continuar con la sesión de alturas y gravedad. Y les deseo a todos un excelente fin de semana. Muchas gracias, Ezequiel, y lo esperamos el martes. Hasta luego y hasta el martes.